Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy tenemos un programa. Muy ¿Cómo va, buenas tardes, Tibu? Nico. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Estás, Contento, ¿no? estás mimetizado. En vez de decir tarde, decís torta. Ya me traumaste, ¿viste? Hoy me hiciste mucho bullying. No, no, no. O sea, vos tenés que saber que yo estoy en una situación bastante particular porque estoy con un activo, digamos que prácticamente la volatilidad que tiene es muy, digamos, muy diferente al activo que tenés vos. Y bueno, nada, se está dando un movimiento, la verdad que muy importante, no solo del activo, sino con lo que respecta a todo el mercado argentino. Totalmente, pero bueno, falta mucho todavía. Tenemos un largo recorrido, una semanita, casi dos, para ver qué pasa. Así que bueno, vamos a pasar a los índices de cómo se comportaron en el día de hoy, ¿sí? Y también la parte de commodities. El petróleo 0,56 positivo, el oro bajó, digamos, está un poco por debajo respecto a lo que tiene que ver con el día de hoy, en un menos 0,36 positivo. Respecto a Brasil, hoy tuvo una rueda en donde no pudo llegar a terminar neutro y terminó con un menos 0,76 positivo. El S&P, ¿sí?, haciendo nuevos máximos en el día de hoy, ¿sí?, actualmente 4.528 es el número que arroja. Y bueno, hoy tuvimos una jornada en la Argentina realmente increíble, ¿sí? Por suerte, tenemos hoy un invitado de lujo en donde vamos a hablar respecto a lo que tiene que ver con este aumento, ¿sí?, de lo que tiene que, o lo que está relacionado al mercado argentino. ¿Cuánto fue la variación del Merval en el día de hoy? 4,06%. ¿Qué le parece, Nico? Todo verde, me gusta que esté todo positivo, que esté todo verde. Tenemos panel líder, todo verde, panel general más o menos que también, así que una buena jornada para todos. Algunos datos que me parecen importantes es, luego de esto, yendo un poquito, digamos, para atrás y tomando, ¿sí?, lo que presentó en el último periodo el Merval, ¿sí? No sé si recuerdan que tuvimos por cerca de mayo, ¿sí?, se estuvo priciando, ¿sí?, con lo que fue el rumor en donde íbamos a pasar de mercado emergente a frontera, ¿sí? El incremento de ese movimiento, ¿sí?, alcista, de ese impulso en lo que fue el Merval en dólares fue de un 29%. Luego de haberse, no, digamos, haberse notificado que no éramos frontera y sí pasábamos a un mercado de standalone, tuvo un retroceso del 12%. Y a partir de ese piso, ¿sí?, dentro de lo que tiene que ver con estas últimas jornadas del Merval, tuvo un incremento de más 22%. O sea que estamos en un lindo movimiento. El Merval está haciendo máximos en pesos y en dólares. Tuvimos el 11 de junio, ¿sí?, fue cuando hizo un techo a partir del movimiento que les mencioné en $426 y hoy pudo superar en $436. Así que me parece que es un excelente dato para contemplar respecto al movimiento que estamos teniendo en el mercado local. Totalmente de acuerdo, sí. Luego le voy a pasar a mencionar cómo está el dólar. ¿Qué le parece? A ver, ¿cuánto tenés el blue? Bueno, el blue 179, 182 se mantiene, no tenemos prácticamente modificaciones. Luego vamos a pasar al resto de los dólares. En Argentina tenemos muchos tipos de dólar, así que voy a pasar a mencionar los principales. El dólar oficial en 102,75. El solidario, recuerden, más 65%, cerró en 169,54. El dólar MEP 170 pesos y el contado con liquidación en 170 pesos.
Respecto a lo que tiene que ver con el contado con liquidación, tuvo un aumento en el año de 21.3% y el dólar MEP 21.4%, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con el oficial en conjunto con el solidario, porque van de la mano, un incremento del 15.1%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una aceleración respecto o una diferencia en realidad entre el dólar MEP y el dólar solidario medido en forma anual. Le doy el pase para el riesgo país. El riesgo país lo tenemos en 1.513 puntos, con un decrecimiento de un 1,1%. Venimos de una caída en septiembre de los 2.100 a los 1.100 y a partir de ahí no paró de subir hasta ubicarse en los 1.513 puntos que tenemos hoy en día. Excelente. Criptomonedas, se lo dejo a usted. Criptomonedas tenemos el Bitcoin en 48.542 con una caída leve de un 0,5% y el Ethereum en 3.330 con un crecimiento de un 3,4%. De manera anualizada tenemos 350% de incremento en Ethereum y en Bitcoin tenemos un incremento de un 66%. Excelente. Nada más para agregar algún otro activo, no sé, quizá conozca, tipo pastel, que quiera decir algo. Lo tenemos en, si no me equivoco, en 25. Ya ni Pero lo bueno, mira. seguimos manteniendo la tendencia positiva, no se rompió nada, así que vamos a seguir con las esperanzas que tenemos desde el primer momento. Seguimos ganando igual por Pero 5%. quédese tranquilo, que está arriba, quédese tranquilo. Como siempre le digo, yo estoy arriba de un 128 con Galicia y usted está en un Lamborghini arriba de Cake. Vamos a ver cómo se da el resultado. Faltan 2 semanas y sabemos que hay distintas volatilidades, como dijiste al principio, así que vamos a ver cómo resuelve. Exactamente. Yo creo que la volatilidad diaria que tiene Cake respecto a lo que tiene Galicia, exceptuando este movimiento de que tuvo en las últimas 6 ruedas, me parece que favorece, pero como siempre digo, ¿sí? A mí me hicieron bullying al principio cuando hice la presentación, digamos, del desafío, y tuve que, yo callado la boca, digamos, respondía a todo, como siempre, con respeto, uno tiene que ser respetuoso y demás, pero me decían, no, ¿cómo le vas a competir con Galicia? ¿Qué? ¿Y cómo le vas a competir a Galicia? ¿Qué? Y hoy ya tuve algunos mensajes de aliento, o sea que evidentemente ese 30% que votó a favor mío en la encuesta que hicimos, porque usted está en las encuestas, digamos, usted es banca. Y vamos a ver, porque te contestan más a vos bancándote que la encuesta. Pero bueno, vamos a ver, todavía queda mucho. Ya se me está asustando. Y Ya me falta estás pisando todavía. los talones Y al ya falta. 30% que venía antes contra un 0 que venías vos. Y ya me empezó a dar un poco de miedito, En pero un momento vamos a estuve ver. negativo estuve. No sé si lo recuerdo. Así que bueno, para quienes no saben, tenemos un desafío que vence el 13 de septiembre, en donde Nico eligió Cake y yo elegí Galicia. Obviamente, digamos, para hablar la idea era justamente para hablar de los distintos mercados, el mercado tradicional y el mercado cripto, y a partir de ahí, bueno, empezaron a surgir un montón de debates y más que me parece lo más productivo, más que lo propio de lo que tiene que ver con el desafío. Bueno, le dejo las tasas, Nico. Las tasas tenemos las LELIQ igual, 38%, cauciones a 7 días 32,50%, a 14 días 34% y a 30 días 34,50%. Excelente. Bueno, a mí me va a tocar hablar hoy del panel general. Y Hoy es sí, un sí, sí. día, hoy es un día para mí extraordinario. Te Tenemos lo tres dejo a vos, te lo activos. dejo a vos. Sí, tenemos tres activos en el panel líder que hicieron plaza. Digamos, tenemos Edenor con un 15,15% de incremento. Ha estado por encima del 20% durante la rueda de hoy. Transener 10,51% y Superbill 11,01%. Todo un pelotón verde hermoso, verde esperanza. Después le vamos a preguntar a Juli qué es lo que está pasando respecto a este gran movimiento que tenemos en el mercado local. Y las que menos subieron hoy fueron la última IPF con 1,14,
Valo 1,94 y Texar 2,14. Así que nada, muy buenas noticias respecto a lo que tiene que ver con el mercado y le doy el pase para el panel general. De manera anualizada tenemos un nuevo líder ahí en el panel, ¿no? Edenor 115% anualizado, veo. Si Pasando a lo dice, Come. si lo dice usted, yo no sé, no le voy no lo voy a contradecir. Digamos, Edenor 115 anualizado y le sigue Come con un 109%. Texar con un 94%. Tenemos esas tres líderes. impresionante, Y en cuanto impresionante. al panel general, tenemos una que también subió bastante, que es IRSA, que la venimos mencionando en varias ocasiones, en este caso propiedades comerciales con un incremento de un 13,7%. Le sigue Metrogas con un incremento de un 9,8% y distribuidora de gas Cuyana con un 7,8%. De estas tres, la que más aumenta en el año es Metrogas. Pero si vamos al total de todas las acciones, la que más subió fue Polledo con un 141% de manera anualizada. Excelente. Bueno, voy a pasar a la parte de bonos. ¿Sí? Los bonos en dólares. Tuvimos hoy una rueda muy positiva, realmente muy positiva. Todos los bonos en verde, los bonos soberanos AL35D con un incremento de 2,6%, AL41D en 2,2%. Ambos, digamos, de ley local, y después tenemos ley Nueva York GD35D con un 2% de incremento y GD30 con 1,5%. ¿Cuál es el que menos aumentó en la jornada de hoy? El AL30D con un 0,9 positivo. Respecto a los bonos en pesos, el AL41, ¿sí? Uno de los más largos, 2,5% de incremento en el día de hoy, y en lo que va del año ya lleva un 28,8% de incremento. El GD46, 1,8% en el día de hoy, el AL35 con 1,5% respecto a lo que tiene que ver con el día, y el último, digamos, el último del pelotón de los primeros cuatro, el AL30 con 1,1%, cerrando en 6.122 pesos. Les dejo los CDRs a usted. Los CDRs tenemos a Apple liderando la suba con un 1,7%, le sigue Tesla con un 1,3% y Facebook con un 0,8%. De las más golpeadas tenemos Barrick Gold cayendo un 3,3% diario, le sigue Petrobras con un menos 2,2% y Citigroup con un menos 2,1%. De las que más aumentan en el año, tenemos a Google con un 103%, liderando siempre primero, y Globant con un 79,8% de incremento. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con los CDRs, y teniendo en cuenta que estamos en un movimiento alcista, les diría ya, no sé, desde qué periodo respecto a lo que tiene que ver con el S&P, tengo que agarrar el gráfico y mirar a ver desde qué fecha viene este swing alcista. Espérenme que le confirmo, desde marzo del 2020, ¿sí? Lo que respecta a lo que, digamos, lo que respecta al mercado americano, no ha parado de subir, y todas las semanas nos encontramos, ¿sí?, con máximos, ¿sí?, como mencioné hoy al inicio del programa. En el día de hoy hizo un nuevo máximo respecto a lo que tiene que ver con ese mercado. Algo importante respecto al mercado local, me parece que si bien hoy Brasil no estuvo positivo, nosotros estuvimos en positivo, al igual que Estados Unidos. Me parece importante, digamos, rescatar, ¿sí?, y analizar ahora en conjunto con el invitado que lo voy a presentar, ver un poco, digamos, qué es lo que está apreciando el mercado local, porque no es, digamos, no es un movimiento impulsivo, digamos, con conversiones
de porcentajes cortas, digamos, sino que está teniendo un movimiento bastante brusco en lo que respecta en el lapso de tiempo respecto a la variabilidad. Así que, bueno, si me permite, yo ya estoy con ganas de hacer la presentación, excepto que quiera decir algo usted, Nico. Por favor, presentalo. Bueno, bueno, en el día de hoy vamos a tener al señor Julián Josovich. Para mí es un gusto, sí, que pueda digamos, presenciar el programa. Sí, es presentador de radio de FM, digamos, Cultura. Tiene un programa que yo escucho que se llama Aftermarket, profesor de maestría de finanzas en San Andrés y en Ditela, analista senior de mercados financieros, ¿sí? Y además redactor de mercados financieros en El Cronista Comercial. Buenas tardes, señor Julián, ¿cómo anda usted? Hola Ale, muchachos, ¿cómo andan? Qué buen resumen que armaron. Gracias por la invitación. ¿Cómo va, Gracias Juli? Un gusto. Un gusto de mi lado. Lindo día para hablar un poquito de mercados, ¿no? Gracias a vos primero por aceptar, gracias por tomarte el tiempo de participar. Estamos muy contentos de tenerte en el programa y no solo de tenerte, digamos, en el programa en cualquier día, sino principalmente en el día de hoy. Hermoso, lindo día, la verdad. Estaba viendo ahí, escucho lo que venían diciendo, el rally que se pegó hoy el mercado, la verdad que continúa con la secuencia alcista que viene dándose la semana pasada, así que bueno, nada, mucha tela para cortar, me parece. Me gustó eso que dijiste, ¿no? A ver, un poco la semana pasada se podía explicar de que parte del rally de Argentina podía explicarse por cuestiones globales, fundamentalmente con un dólar a nivel global apuntando para abajo, el real apreciándose, Brasil subiendo. Bueno, hoy claramente fue todo Argentina, porque nada de todo eso ocurrió, ¿no? Entonces podemos ver que Brasil no acompañó tanto y así todo, Argentina subió incluso más que la semana pasada, así que fue todo local, digamos. Excelente. Antes de avanzar con eso, Juli, yo tengo algunas consultas más generales para hacerte en lo que tiene que ver con digamos, si bien nosotros damos información de mercado, también tenemos una cuota respecto a la educación financiera. Me gustaría preguntarte qué le dirías a alguien que quiere, digamos, comenzar en este mundo bursátil. Bueno, a ver, uno siempre trata de darle seguimiento a los mercados. Yo cuando empezaba, digamos, quería de a poco enterarme de qué está pasando hoy, ¿no? Uno a veces puede, digamos, tratar de saber o de adivinar si el mercado va a subir o va a caer, pero creo que lo más importante para poder empezar a entender y analizar un poco el mercado hacia el futuro, punto número uno es saber qué pasa en la actualidad, qué valen los activos financieros en general, tener un poco una noción de qué vale el Dow, el S&P, el Nasdaq, el euro, el oro, el petróleo, etcétera, ¿no? O sea, punto número uno, qué valen las cosas y qué está haciendo, cuál es la historia reciente que ha llevado a los activos hacia esos niveles, ¿no? Me parece que ese es un punto importante, por lo menos para comenzar a hablar y empezar a situarse en la actualidad del mercado. Y después todo lo que tiene que ver con educación, yo creo que es importante, ¿no? Todos sabemos que podemos analizar el mercado tanto del lado técnico como del lado fundamental y creo que poder hacer una buena combinación de ambas cosas es clave. Hay siempre un debate entre que para mí no tiene sentido, esto de sirve solo el análisis fundamental o sirve solo el análisis técnico. Para mí es un debate que carece de sentido y yo creo que cuanto uno más puede agregar a un análisis global, bueno, más completo va a ser el análisis en sí y probablemente más acertado sea ese estudio y las decisiones que se tomen a partir de ese análisis. Entonces, creo que conocer un poco la actualidad del mercado, por un lado, y por otro lado, profundizar en los temas que uno quiera empezar a estudiar. Yo creo que no hay un ABC para aprender a analizar el mercado. Yo, por ejemplo, arranqué estudiando análisis técnico, ¿no? O sea, yo me formé inicialmente, mi primer trabajo de mercado fue con Roberto Ruarte. Yo trabajaba para él en su consultora, así que digamos, mi punto inicial fue distinta a lo que generalmente se estila, que es arrancar con análisis fundamental y después quizás especializarte en análisis técnico. Bueno, a mí me tocó al revés
y después me profundicé en análisis fundamental con otros estudios. Pero, digamos, no hay un método inicial para arrancar por un lado y seguir por el otro. Uno que arranque por donde uno pueda y después uno va profundizando en donde más le resulte interesante o lo que siente que tendría que profundizar. Pero bueno, tener un poco de cada cosa, tanto de actualidad como ir buscando formarse con las distintas herramientas que existen en el mercado, ¿no? Y hoy con la experiencia que tenés, el recorrido que tenés en el mercado, ¿vos tenés alguna, digamos, estructura organizativa respecto al abordar el análisis de algún instrumento? O sea, me decís, por ejemplo, no sé, quiero ver Galicia, por ejemplo, ¿a eso te referís? Sí, sí. Bueno, sí, por supuesto. Más allá de Argentina o de algún instrumento puntual, lo primero que uno hace es analizar el gráfico, ¿no? O sea, ver qué está pasando con ese activo. Como para saber primero qué tendencia está teniendo, tratar de tener un view desde el lado técnico primero. Y después sí ver de tratar de entender qué puede afectar a ese activo, tanto positivamente como negativamente en el futuro, ver qué está pasando en el mercado y a partir de eso tratar de ver si lo que está ocurriendo hoy y lo que yo creo que puede ocurrir en el futuro lo puede favorecer o perjudicar. Entonces, analizándolo desde el lado técnico primero, ¿no? Tratando de entender la tendencia que está teniendo el activo y después tratar de enchufar ese activo a la actualidad macro y fundamental, bueno, a partir de ahí uno va formando un análisis. Yo no me centro tanto en lo que es el análisis fundamental hoy en día, en la actualidad, porque creo que, es decir, el análisis de los balances, me parece que ese es un análisis que hoy ha quedado como en segundo plano, ya que entiendo que lideran mucho más los flujos en los activos financieros, ¿no? Los flujos y la política. Entonces, no tanto el análisis en sí, fue un análisis fundamental. Por ejemplo, no sé, un dato, ¿no? Uno encuentra que la cantidad de short interest en el mercado americano es el más bajo del año 2000. Y sin embargo, al mismo tiempo uno encuentra que muchos de los ratios de evaluaciones de empresas están excesivamente altos. Pero ¿qué está pasando? Tenés el flujo te condiciona, producto de lo que es la asistencia monetaria de la Fed y de las políticas monetarias ultralaxas. Entonces, queda como el análisis fundamental, me refiero al estudio de los balances y de los números propiamente dicho, como un segundo plano para determinar si el activo está barato o no. De todos modos, muchos de los balances han venido excepcionalmente buenos, con lo cual también te potencia el flujo actual como para seguir generando valor en las acciones. Pero digamos, mi análisis en general es tratar de ver qué está pasando con el activo hoy en día, desde el lado técnico, el lado de los precios, y después tratar de meterlo finalmente desde el lado del escenario macro global que estoy viendo, fundamentalmente con las políticas monetarias de los distintos países, qué puede pasar con la tasa, qué puede pasar con el dólar, y a partir de ahí tratar de inferir. Si, por ejemplo, uno analiza un activo de mercados emergentes, resulta fundamental tratar de justamente interpretar qué puede pasar con la tasa y qué puede pasar con el dólar, ¿no? Y después con las materias primas y finalmente con ese activo puntual. Mientras que, bueno, en Estados Unidos es más un análisis, ¿sí?, un seguimiento del futuro de la política monetaria más puntual, ¿no? Pero bueno, en general trato de hacerlo desde ese punto de vista. Muy buen desarrollo, Juli, excelente. Respecto a lo que tiene que ver con la situación local de Argentina, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en las últimas ruedas, bueno, nosotros estuvimos mencionando en el programa del viernes que digamos, todo el paquete, digamos, de CDR que se comercializa dentro del mercado local venía superando en un 2x y hasta un 3x, ¿sí?, a la renta variable argentina, pero no así en las últimas dos ruedas de la semana pasada. El incremento de lo que tiene que ver con el volumen efectivo local sobre los CDRs lo superó, digamos, luego de haberlo hecho en aquel movimiento al alza de cuando se estaba apreciando de que íbamos a pasar al mercado de frontera. Digamos, el jueves tuvimos un incremento por encima de los CDRs y el viernes también.
¿Qué pensás respecto a la situación argentina y con, digamos, con este incremento de volumen? Bueno, un poco lo que dije, ¿no? La vez pasada era otras expectativas que todavía no estaban siendo proyectadas las cuestiones de electorales. Hoy es 100% electoral y Argentina se despegó respecto de lo que se observaba la semana pasada, ¿no? Como dije, la semana pasada nos jugó el viento a favor a nivel global con una Fed anunciando que está más cerca del tapering, pero que las tasas se van a mantener bajas, esto del dovish taper, ¿no? Por otro lado, Brasil apreciándose el tipo de cambio y llevando las acciones para arriba. Bueno, eso no ocurrió hoy, entonces me da la sensación que fue más que nada cuestiones locales. Ahora, uno hablando con distintos portfolio managers o con gente que toma más decisiones de carteras, claramente lo que te están diciendo todos es, este rally está disociado de la macro. No hay variables macroeconómicas que estén o sea, mejoras del lado fundamental que te estén soportando este rally que estamos viendo hoy, del mismo modo que tampoco lo había en el momento en que se especulaba con caer a frontera. Entonces, en aquel momento se especulaba con caer a frontera y en lo de hoy es 100% electoral. Con lo cual, no hay incluso algunos que dicen, mirá qué bien que le está yendo al Merval, es porque el mercado, porque el gobierno está haciendo las cosas bien. Bueno, esos son ridiculeces. En realidad es todo lo contrario. Hoy el mercado está especulando con que al gobierno le va a ir mal electoralmente después de como digo, en el programa mío, de la fiesta clandestina que se armaron en Olivos, le está repercutiendo negativamente desde el lado electoral, ya lo vimos en distintas provincias y las encuestas están arrojando lo mismo a nivel nacional y también para la provincia de Buenos Aires. Entonces, una derrota electoral alienta quizás a un contexto positivo para las acciones. Este rally está justificado de ese lado. Ahora, yo no estoy seguro que veamos un bull market a partir de esto. Quiero decir, en 2013, cuando el gobierno perdió, en aquel momento, que uno compara mucho a ese momento con la actualidad, porque gobernaba el kirchnerismo, eran elecciones intermedias, en aquel momento el mercado se sextuplicó, el Merval valía $300 y se fue, bueno, hasta 1800, ¿no? Entonces, yo no estoy convencido que veamos lo mismo, creo que un poco lo hablé en mi programa anterior, si bien creo que obviamente el mercado está digamos, muy deprimido y que estas subas porcentualmente por valer tan poco son muy fuertes las subas que se están viendo. Ahora, todavía estamos lejísimos de los máximos de agosto cuando el mercado, digamos, se terminó de confirmar el acuerdo de deuda, de la reestructuración de la deuda, ni que hablar de los $900 que estábamos previo a las PASO de 2019. Es decir, por supuesto que porcentualmente es una suba fantástica, buenísima para quien la supo agarrar, pero para aquel que es inversor de largo plazo todavía esto le genera un cambio insignificante dentro de su cartera, ¿no? Entonces, si es que estaba comprado a largo plazo. Entonces, yo creo que esta recuperación es muy positiva desde el lado de los precios. Creo que hay argumentos del lado fundamentalmente, casi exclusivamente, de lo que es la derrota electoral, no del lado fundamental, pero bueno, habrá que ver si esto deriva en un escenario de una recuperación mucho más sostenida a largo plazo y ahí sí creo que Argentina va a tener que dar prueba de mejoras desde el lado de corregir los desequilibrios macroeconómicos y de medidas más puntuales, no solo políticos, ¿no? Para que efectivamente podamos ver una apreciación mayor de los activos. Excelente, Juli. No te puedo dejar digamos, de preguntar a partir de lo que estás hablando respecto a lo que tiene que ver con, digamos, de la propuesta de la estructura cambiaria, ¿no? La brecha del dólar, digamos. ¿Cómo crees que puede evolucionar esto? Bueno, a ver, uno observa que el mercado se está preparando para un contexto de mayor volatilidad cambiaria, ¿no? Lo ves en la ampliación, digamos, en el desplazamiento hacia arriba de la curva ROFEX, sobre todo en vencimientos posteriores a las elecciones, la mayor demanda de dólar link, sobre todo en lo que tiene que ver 2022. Justamente la propia ampliación de la brecha y que después se ha respondido por parte del gobierno con un contexto de mayores controles cambiarios. Entonces, digamos, después ves cómo el Central la semana pasada vendió a un ritmo, si no me equivoco, más alto en 8 o 9 meses, no me acuerdo ya cuánto, pero incluso lo había tuiteado, pero también el Banco Central vendiendo a un ritmo mucho más elevado que lo que vendía previamente para mantener tranquilo el dólar y aún así se le escapa un poco por momentos. Entonces digo,
hay un contexto de mayor tensión cambiaria, de hecho el mercado también se prepara para un escenario de mayor inflación, por eso también tenés una mayor demanda de bonos que ajustan por ser y de cobertura inflacionaria, pero bueno, claramente el Banco Central está tratando de contener el tipo de cambio y probablemente lo intente contener de acá a noviembre. El tema acá estará en que claramente el gobierno va a tener que cerrar con el FMI y habrá que ver qué es lo que le pide el FMI detrás de ese acuerdo. Porque claramente vas a tener que, el gobierno va a tener que cerrar algo. ¿Por qué va a tener que hacerlo? Porque entre diciembre y marzo, o hasta marzo, vencen 12.000 millones de dólares con organismos internacionales, con el FMI y también con el Club de París. El Club de París le dijo primero cerrar con el FMI, así que claramente va a tener que haber un acuerdo con el FMI y habrá que ver qué es lo que le pide el fondo. Y en ese sentido, muy probablemente le tenga que pedir algún tipo de ajuste fiscal y probablemente también algún tipo de movimiento en el tipo de cambio, ¿no? Dada la inflación que estamos viendo, en donde la inflación está corriendo al 50 y la devaluación debajo del 15, entonces claramente alguna presión desde el lado de corrimiento cambiario probablemente tengamos que ver. Entonces, en ese sentido, no sé si la brecha se va a ampliar, porque quizás podés tener un escenario en donde el oficial te sube, entonces la brecha te cae, y ahí quizás el objetivo sería en tratar de tener una brecha en torno al 60 o 50%. Ya es altísima, pero digamos, en torno al 80 o 90% que toca por momentos es totalmente más inestable. Entonces, yo creo que el FMI le va a pedir cosas al gobierno y bueno, habrá que ver la entrelínea, ¿no? Porque una cosa es que se cierre un acuerdo, pero hay que ver si ese acuerdo es alcanzable, hay que ver si ese acuerdo le cree el mercado o es simplemente un acuerdo para cerrar un acuerdo y listo, ¿no? Yo creo que será muy importante ver desde ese punto de vista un acuerdo que el mercado esté convencido que el gobierno lo va a hacer y que pueda reducir o mejorar los desequilibrios macroeconómicos. Esto tiene que ver con un ajuste fiscal y monetario y obviamente también cambiario. Así que yo creo que podemos ver mayor presión cambiaria. De todos modos, el mercado no espera un salto del tipo de cambio discreto, pero sí probablemente algún tipo de movimiento en el oficial, ¿no? Juli, mencionaste al BCRA y no puedo dejar de pensar perdón por la pregunta, pero no te enojes. Veníamos con temas que tienen que ver propio a nivel general, pero hace unas 2 semanas aproximadamente el BCRA sacó una normativa respecto a lo que tienen que ver con los mercados, en donde intervino, sí, directamente en el tipo de operatoria respecto a lo que tienen que ver con el cable, ¿no? Con el contado con liquidación. ¿Qué pensás respecto a esto? Si bien no es una medida, digamos, alentadora para el mercado, ¿cómo crees, digamos, que podría llegar a salir, ¿sí?, luego de haberla implementado? Mira, siempre hay tiempo. El cepo es un camino de ida, ¿no? Uno sabe que lo implementan o lo aplican y siempre es más y más cepo, ¿sí? A menos que se saque, como se sacó con Prat Guy, digamos, que fue más bien violento, digamos, de la salida del cepo. Que de hecho hasta incluso uno podría decir que no fue tan efectivo, ¿no? Por la inflación que le generó después. Yo creo que esa medida no sirve absolutamente para nada. Yo creo que esa medida genera un corrimiento, un achicamiento futuro del mercado. No es productivo, la verdad que no tiene ningún sentido y los objetivos que se plantean son incluso hasta contraproducentes para el mismo gobierno, porque al achicar el mercado lo que termina generando es un mercado justamente más pequeño para financiar el déficit fiscal, así que de alguna manera se están tirando un tiro en el pie, ¿no? Que uno, ¿sabes qué? Me gusta más no sé, digo, quiero tradear dentro de la curva y no puedes, o sea, me vendo el 46 y quiero el 40, no sé, el 30, o sea, quiero ir de un extremo al otro de la curva y no puede ser que tenga que mandar mis dólares al banco. O si digo, ¿sabes qué? Quiero enfrentar las elecciones con un riesgo crediticio un poco más sólido, entonces me voy a un corporativo mucho mejor que el soberano y también no puede ser que tengo que vender mis bonos y mandarlo al banco, después volverlo a mandar a la LIC para recién ahí operar. O sea, termina achicando el mercado local. Entonces, yo creo que es contraproducente. Ahora,
¿qué va a pasar después? Yo no creo que el cepo se aliviane. Yo no creo que el cepo se... No, a ver, no hay argumentos. ¿Por qué? Porque no hay ingreso de dólares. ¿Sí? Entonces, si no hay más divisas, bueno, a igual demanda, se seca la plaza, digamos. Entonces, lo único que tiene que hacer el central es ser más estricto y achicar más el cepo. Pero bueno, de alguna manera, yo no creo que veamos un cepo más suave después de esto, sino todo lo contrario, digamos, mantener un cepo de la misma manera que se está manteniendo hasta la actualidad. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Si el FMI, qué es lo que le pide, cuáles van a ser los condicionamientos que le puede pedir el FMI, y a partir de eso ver si se puede alivianar algo el cepo, pero lo dudo, desde este lado lo dudo. Sumo a lo que decís que una de las pautas, digamos, a partir del comunicado que hicieron era justamente desalentar el rulo, ¿sí? Digamos, esto parte de generar un arbitraje entre especies y bueno, esto terminó, digamos, dañando a digamos, al mercado en sí. Hoy hay un dato importante, Juli, que es que el dólar contado con liquidación para girar afuera está más barato que girar los dólares a una cuenta argentina. Y sí, claro, Si como te hablamos digo, de desalentar, si hablamos de desalentar, ¿no? está, Estamos bueno, generando un espacio para que saquen los dólares afuera. Le estamos, digamos, si la idea era desalentar el tema del dólar, digamos, se hizo todo lo contrario. O sea, se está alentando a girar la plata afuera a un costo menor de que girarla a un banco de Argentina. totalmente, totalmente. Por eso mismo digo que lo que están haciendo es exportar el mercado, ¿no? Están buscando hacer que el mercado local sea cada vez más pequeño. Por eso mismo creo que se están tirando un tiro en el pie, porque ellos en realidad debería ser completamente opuesto las medidas. Deberían buscar la manera de hacer crecer el mercado local y de hacer de que el mercado local funcione como vía de financiamiento para su propio déficit. Y que de esa manera, si tenés un mercado local más profundo, con una mayor intermediación financiera, tu costo es menor y encima te endeudás en moneda local. Entonces, digo, si no, quedás atrapado de la emisión monetaria, de tener que esterilizar esa emisión monetaria, endeudás al Banco Central, generás pasivos cuasi fiscales y te terminás entrampando en que no puedes hacer política monetaria de manera libre porque los pasivos monetarios te generan un condicionamiento muy fuerte para la política fiscal, para la política monetaria e inflacionaria. Entonces, digamos, haciendo estas cosas donde se achica el mercado local con restricciones cambiarias y con restricciones en general operatorias, bueno, claramente no es productivo, no sirve de esa manera. Yo una de las cosas que más critiqué y que sigo criticando es la falta de comunicación. Porque ya cuánto pasó, casi un mes, no sé, y no salieron a hablar. Yo intenté hablar con varios y nadie sale a hablar, nadie sale a dar explicaciones, ni nadie, no hay ninguna una conferencia de prensa, ni algún comunicado, ni alguna nota explicativa, nada, nada, nada. Entonces vos tenés como que el mercado se hunde en la incertidumbre y estás como todos los días esperando cuál va a ser la próxima medida que intempestivamente tome el gobierno para poder solucionar el parche que se está generando en ese momento. Entonces, cada vez terminamos generando un mercado que además de la incertidumbre de precios, tenés la incertidumbre regulatoria. Entonces, digamos, no te permite crecer ese mercado, ¿no? Yo espero que esto en algún momento se revierta y bueno, veremos, ¿no? Veremos también si eventualmente el mercado, si las elecciones permiten una oferta de legisladores que empiece a generar leyes y propuestas legislativas a favor del crecimiento del mercado. Pues yo creo que eso es una cuestión pendiente. Hay que está estigmatizado el mercado muy equivocadamente, muy equivocadamente. El mercado, todos los mercados globales, los países serios tienen su propio mercado. Los no serios también, o sea, quiero decir, en general el mercado es una vía en donde se transmite aquel que tiene excedente de capital con alguien, con otra gente que tiene déficit de capital. Entonces, si no tenés ese mercado desarrollado, es muy difícil generar riqueza y capital o recursos para las empresas, incluso para el sector público, para que se financien y que eso sea aplicado a la economía, a empleo y a crecimiento. Entonces, si eso se destruye, te estás tirando un tiro en el pie y lamentablemente los gobernantes, como dijo Andy en mi programa, me gustó mucho,
carecen mucho de conocimiento técnico, son muy flojos técnicamente y son peor desde el lado comunicacional. Así que por eso mismo se terminan ellos mismos dando un tiro en el pie. Juli, sí, eso es muy importante, porque uno siempre que piensa en el mercado es en un mercado en donde se realicen colocaciones, pero también a la hora de generar oportunidades, también el mercado es un instrumento de financiamiento, así que eso me parece un punto muy importante para el desarrollo no solo del mercado, sino también del país. Te voy a hacer la última pregunta porque después Instinto me reta porque no le dejo espacio para que pregunte él. Si tuvieses que tomar una decisión respecto en términos de corto plazo, en lo que tiene que ver con el ámbito financiero propio de mercado, ¿cuál sería la propuesta, digamos, respecto a lo propio del contexto en el que estamos? ¿Vos decís si comprar o no, por ejemplo, Argentina o qué, digamos, a nivel No, global? no. A nivel Julián, imaginemos que Julián tiene, digamos, la posibilidad de Ah, hacer una propuesta para el desarrollo del mercado local. Digamos, digamos, ¿qué propuesta, digamos, harías para potenciar justamente, digamos, dentro de lo que es el marco financiero, ¿no? bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con educación financiera es fundamental. Yo creo, como dije, hay que sacarle estigma al mercado y hacerle entender a la sociedad de que no es que hay especuladores, sino que hay inversores permanentemente en el mercado. Y mostrarle a la sociedad lo importante que es contar con un mercado que transmita o que sea un canal de transmisión del ahorro hacia la inversión y que eso puede eventualmente generarte un contexto de desarrollo económico que las mismas personas pueden en el futuro, vamos, aprovechar, ya sea para cuidar sus ahorros, ya sea para financiarse, ¿no? Porque aquel que tiene una pyme y que busca descontar sus cheques a una tasa más conveniente, lo puede hacer si tenés un mercado también profundo de ese lado. Entonces, yo creo que lo importante es concientizar a la gente la importancia de un mercado, el valor agregado que el mercado te puede llegar a dar. Es una industria que da mucho empleo también, pero es una industria en donde hay países como Estados Unidos que basan su riqueza en el mercado de capitales y ha sido un desarrollo constante. Ahí no hay debate sobre la especulación y estigmatizar al especulador, no existe eso, no existe. Un dato, por ejemplo, que podría agregar es mostrarle todos los días en TN, en La Nación, en C5N, en Crónica, etcétera, qué vale el Merval, qué valen los activos financieros, que vaya una pantalla abajo que explique todos los días qué vale el Merval y que la gente empiece a interesarse. ¿Por qué me muestran esto todos los días? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué vale? No, y que haya alguien que, o sea, yo creo que también desde el lado comunicacional hay un error. Hay un déficit comunicacional en materia de inversiones. Uno no encuentra en los grandes medios o en ningún lado en los medios eh, programas de radio o de tele masivos que le hablen a la gente común. ¿Sí? Es decir, nosotros hablamos entre nosotros, pero somos siempre los mismos 200.000, somos 44 millones de personas, o no sé, sí, 40 y pico millones de personas. Entonces digo, tenemos que, los mismos participantes del mercado, tenemos que hacer un paso adicional para hablarle a todas las cantidades de personas que podamos. Hay un déficit comunicacional brutal. Cuando escuchás hablar de mercado, escuchás economistas, y no es lo mismo hablar de economía que de inversiones. El economista te va a hablar de economía, del déficit, de las cuentas públicas, pero el inversor es distinto. Por eso en el diario, por ejemplo, tenés la sección de economía y la sección de finanzas, pues son dos cosas distintas. Entonces digo, yo creo que hace más falta propuestas como la de ustedes, propuestas como la de Aftermarket y generar como algo más masivo, pero con cuestiones financieras, no de economía. Porque todos ya sabemos que el problema es el déficit fiscal. Sí, ya sabemos que cuánto vale el dólar y por qué sube el dólar, y etcétera. Pero hay cuestiones financieras en donde la gente puede aprender a cuidar sus ahorros, a administrarse mejor, de una manera mucho más eficiente de la que hace hoy en día invirtiendo en plazo fijo, pero no accede a esa información básicamente porque justamente no accede a la información. Así que yo creo que por un lado educación y por otro lado hacer masivo cuestiones de cuestiones financieras en los medios. Me parece que es importante que se podamos crecer en ese sentido. Hoy es una deuda pendiente muy grande.
Impresionante. Ahí queda el titular en lo que tiene que ver con la comunicación y educación financiera. Digamos, podemos poner como el gran proyecto de Juli. Yo me sumo, olvídate. A mí Sí, me encanta, me encanta. Me a encanta el full. tema de lo educativo y también haciendo foco en lo que vos decís, porque generalmente se habla de economía, pero no se habla de finanzas. Y yo creo que ahí hay un poco es un poco distante respecto a lo que tiene que ver con el contenido, teniendo en cuenta, digamos, el público objetivo, ¿no? Quien recibe ese tipo de información. Y yo creo, digamos, yo estoy abocado, digamos, a lo que es la educación financiera y trato de aportar siempre mi granito de arena para que todos, digamos, justamente puedan tener más herramientas a la hora de invertir. Le voy a dar el pase a Nico. Juli, tengo acá unas preguntas que me quedaron pendientes a medida que iban hablando. Y la primera es, hay toda una generación de nuevos inversores que está creciendo escuchando tu opinión, información y programas. Vos recién mencionabas sobre administrarse mejor. ¿Qué consejo le podrías dar a toda esa generación que nos escucha? Bueno, hoy en día con la posibilidad de invertir en el mercado americano, ¿no? A partir de los CDRs, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, si vos sos un inversor minorista y suponete que podés decir, bueno, logro ahorrar, no sé, pongo un número cualquiera, 10.000 pesos por mes, ¿sí? Tengo la capacidad de ahorrar 10.000 pesos por mes. Bueno, lo que podés hacer a partir de poder ir, perdón, lo que puedes hacer a partir de, si tenés 10.000 pesos por mes, es decir, bueno, compro todos los meses una pequeña cartera que te replique aproximadamente el valor de, no sé, el Nasdaq, o, no sé, digamos, todos los meses comprar algo de Estados Unidos, pero todos los meses comprar, ¿sí? De esta manera, digamos, si uno va siempre acumulando activos, perdón, si uno va comprando activos financieros constantemente, lo único que puede hacer, o sea, que replique en Estados Unidos, bueno, va siguiendo el mercado americano. Uno ve de largo plazo, el mercado americano ha generado una suba impresionante. Toda caída siempre ha sido históricamente una oportunidad de compra. Así que mi consejo es que se armen una cartera que pueda replicar el Nasdaq o que pueda replicar el S&P con CDRs y a partir de eso que todos los meses compren un poco. Si creen que el mercado está muy caro, que compren menos, pero que compren igual y cuando vean que hay una caída importante, que compren todavía más. Y bueno, con esto engancho la segunda pregunta que tenía, que es que hace mucho se viene como un augurio de un posible crash americano que no lo vemos todavía llegar. Quería saber qué pensabas al respecto de esto y cómo lo ves de cara al último trimestre del año. Bueno, la verdad que sí, el mercado americano no ha parado de subir. Hace 10 u 11 meses que el mercado no genera una caída mayor al 5%. Ese es el periodo más largo desde el ciclo 2016-2018, en donde había generado una suba mayor al, digamos, que había evitado una caída mayor al 5% durante 20 meses en aquel periodo. Así que el bull market que se está dando es impresionante. Yo creo que igualmente, digamos, el mercado se olvidó de caer, ¿no? Y hay un contexto de elevada complacencia en Estados Unidos. Poca gente apostando a la baja, digamos, tenés un escenario en donde, no sé, distintos put call options son muy bajos, la cantidad de puts por cada call que hay, o sea, como que el VIX ya quedó bastante bajo también, los mercados siguen en zona de máximos históricos y hacen este año, solo este año, el mercado americano creo que hizo ya 42 nuevos máximos históricos, el S&P 500. Entonces, digamos, de alguna manera estamos con un mercado muy complaciente, con una tendencia alcista muy, muy fuerte y se ha olvidado de caer. Entonces, yo creo que en algún punto las caídas siempre vienen, ¿no? En algún momento vamos a ver algún tipo de corrección y probablemente sea una oportunidad de compra, pero bueno, creo que o sea, tampoco hay que pensar de que nunca va a caer el mercado, ¿no? Hoy en día estamos en un escenario bastante tranquilo, digamos, porque no estamos viendo grandes correcciones. Quizás no hay tantos argumentos para que ello ocurra, porque la Fed está permitiendo que eso no pase, quiere generar un efecto de riqueza para siempre y permanente, pero creo que siempre hay alguna caída, algún riesgo de caída siempre hay, y creo que eso es un riesgo que puede haber. Ahora, ¿cómo lo llevas a la cartera? Yo creo que siempre es importante guardarse algo de liquidez. Siempre es importante, digamos, eh, equilibrar la cartera para volver a tener liquidez, cosa que si eventualmente en algún punto el mercado te genera una caída, tengas
tengas cash para poder promediar la posición. Creo que eso es importante. Y no jugarte plenos en este momento en donde creo que el mercado subió mucho, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir estando comprado, pero también hay que pensar en que la liquidez hoy en día puede ser buena para el momento en donde en algún momento, tarde o temprano, genere una caída del mercado. Igualmente hay que tener en cuenta que hay sectores que ya generaron una caída, ¿no? Vos encontrás el sector financiero, que en su momento cayó, ahora se recuperó bastante, pero el sector energético también cayó bastante. Hay algunas acciones del sector de materiales, qué sé yo, Boeing, Freeport McMoran, digamos, hay distintos que te generaron una baja sustancial. También el sector aerocomercial, mucho del sector emergente también. Entonces, no todo está en máximo histórico. Bueno, hay que ser selectivo, pero también creo que cuidar un poco la liquidez resulta clave. Y con respecto a lo que viene para el futuro, ¿qué sectores te interesan? Bueno, yo coincido, entrevisto mucho a distintos participantes del mercado, coincido mucho en que resulta interesante sectores que apuntan al crecimiento a largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología y la disrupción tecnológica que generó distintos sectores dentro de la tecnología. Los más tradicionales, Apple, Amazon, Facebook, todos esos te generaron un escenario muy, muy bueno, pero también tenés algunos que son más disruptivos, caso lo que invierte ARK Funds, ¿no? Todo eso de Tesla, Roku, bueno, todas esas acciones que si bien este año no están teniendo un año bueno, el año pasado la rompieron, obviamente están amenazados un poco por lo que es la suba de tasas y un contexto monetario un poco más adverso, probablemente a esas compañías que todavía no generaron ganancias importantes puedan tener algún tipo de duda, por eso es que les estuvieron golpeando, pero creo que mirando a largo plazo para inversiones de 3, 4 años, creo que tiene mucho potencial y me parece que ante una baja en esas acciones creo que sería gran comprador, ahí le veo bastante potencial. Y después también en un escenario en donde la tasa te puede empezar a subir, me da la sensación que el sector financiero se podría haber eventualmente beneficiado. En un escenario inflacionario también, el sector energético también podría haberse beneficiado. Creo que en general las acciones van a seguir siendo sobreponderadas por los inversores porque con los bonos uno no puede ganarle a la inflación en Estados Unidos que está en 5,4%, con lo cual lo único que te promete rendimientos reales es estar invertido en acciones. Y si uno vende acciones hoy en día para quedarse en cash, el tema es a dónde te vas, ¿sí? Porque no tenés dónde irte, ¿no? No tenés activos que te compensen un rendimiento no, atractivo en este contexto. Los rendimientos están en cero, no se le puede ganar a la inflación. Entonces, este contexto de hiperliquidez, pero también de tasas ultra bajas, te genera una necesidad de estar invertido en acciones. No un gusto, sino una necesidad de estar invertido en acciones. Entonces, creo que las acciones van a seguir sobreponderando. Igual me da la sensación que más o menos lo mejor que uno puede hacer si no tiene tanta experiencia y no le gusta seguir al mercado día a día, como a mí, que no me gusta estar buscando qué invertir todos los días algo distinto, apuntarle al índice o a 2, 3 sectores y en promedio te va a ir igual o parecido a como le va el mercado en general, ¿sí? A lo sumo te puede ir peor si tenés más liquidez, y sobreponderaste tu liquidez esperando una baja, pero en general, en cuanto a las inversiones, lo mejor me parece siempre es apuntarle al S&P, al Nasdaq y algún que otro sector que le puedas ver un poco más de potencial. No me enroscaría demasiado. Perfecto, gracias por la respuesta. Y para finalizar, tengo una que me hicieron de acá del público. Si podías mencionar más o menos a grandes rasgos qué era el tapering y cómo puede afectar al mercado. Bueno, el tapering, a ver, todo surgió si nos remontamos bastante más atrás en la historia, con el estallido de la crisis del 2008, ya la Fed había dejado la tasa de interés en niveles de 0% y lo último y casi que se había quedado sin herramientas monetarias para generar un incentivo en la economía y en los mercados. Por lo cual, en aquel momento, Bernanke lo que comenzó a hacer es comprar activos financieros, lo que se llamó en aquel momento el quantitative easing, que compraba bonos del tesoro y activos respaldados por hipotecas para darle liquidez al mercado y así generando una política monetaria más expansiva que la de solamente bajar la tasa de interés. Hubieron 3 quantitative easing, 1, 2 y 3, y terminó en 2000
2013, cuando justamente en aquel momento Bernanke anuncia el fin del proceso de compras de activos financieros y con lo cual se daba fin a ese proceso de quantitative easing. Ese fin del proceso de compra de activos financieros se lo llama el tapering. Entonces tuvimos nuestro primer tapering en mayo de 2013 y que duró justamente hasta marzo de 2020. Cuando, cuando estalló la crisis del coronavirus y a partir de ahí la Fed otra vez había bajado abruptamente la tasa de interés al 0% e inició en paralelo un proceso de compra de activos financieros. O sea, reanudó el quantitative easing y puso el QE4. Y eso sigue hasta el día de hoy, en donde la Fed está comprando 120 mil millones de dólares al mes en bonos de activos de bonos del tesoro y activos respaldados por hipotecas. Y hoy en día, en un contexto en donde la economía no tiene tanta necesidad de seguir asistiéndose o de seguir recibiendo asistencia monetaria, es donde se empieza a debatir sobre el potencial reanudar el tapering, es decir, dejar de que la Fed siga comprando 120 mil millones de dólares en bonos del tesoro y en activos respaldados por hipoteca. Entonces, el tapering es justamente eso, dejar de que la Fed compre esos activos financieros y reduzca su hoja de balance, la cual se pasó de 3.9 billones antes de la pandemia y hoy se ubica en 8.3 billones, con lo cual ya más que se duplicó y en todo este periodo, con lo cual es probable que la Fed inicie esta pausa o cese de compras de activos financieros en el futuro. El tema está acá en cómo lo va a implementar, si va a reducir la compra abruptamente, si lo va a hacer gradualmente, que casi todo el mercado espera que sea gradual, y también cómo va a licuar esa ampliación de la hoja de balance, ¿no? Porque hoy la hoja de balance, como digo, está en 8.3 billones y tampoco que va a salir a reventar los bonos, sino es que va a salir a vender, sino que se espera que a largo plazo termine licuándose esa hoja de balance, tanto con crecimiento como en inflación futura. Entonces, de alguna manera, el tapering es eso, dejar, poner en suspenso o en pausa o terminar el proceso de quantitative easing y dejar de que la Fed siga comprando a este ritmo que viene comprando, ¿no? Es una política monetaria un poco menos laxa o, si se quiere, un poco más restrictiva, pero de todos modos la Fed lo combinó diciendo que un inicio de tapering no necesariamente implica una suba de tasas, que es justamente una política monetaria contractiva fuerte, ¿no? Entonces la Fed abrió el paraguas, dijo, voy a hacer el tapering, pero no voy a subir la tasa, y por eso es que el viernes los mercados subieron. Perfecto, súper claro, Juli. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Es un honor para nosotros que estés acá. Así que, Tibu, ¿tenés algo más para agregar? Sí, ¿Abrimos micrófono? sí, abrimos micrófono 5 minutos porque a Juli le dije que era hasta las 18, así que No hay problema, nos podemos quedar más, no hay problema. está Tenkan para preguntar. Antes, digamos, de que haga la pregunta Tenkan, me gustaría saber brevemente, Juli, para no sacarte tanto tiempo, digamos, ¿cuál es tu opinión respecto a las criptos? Bueno, a mí me gustan las cripto, de todos modos, o sea, creo que se han ganado un espacio en las carteras a nivel general. Hay todo un debate, ¿no? Pero digamos, en general me gustan. Creo que ahí sí lo que más cautela haría en ese sentido es cuál va a ser tu broker, ¿no? Porque siempre se ha escuchado de todo con distintos experiencias, así que creo que la mayor cautela es cuál va a ser tu broker. Y también lo mismo, creo que es para comprar y mantener. Se puede hacer mucho análisis técnico, se puede hacer mucho trading también ahí, pero digamos, creo que lo mismo aplicaría para lo que es el mercado americano. Si vos querés tener algo, mejor que compres un poquito y que te vayas olvidando y ahí quizás diversificar en distintos criptos. De todos modos, insisto, uno habla mucho de lo que subió las Bitcoin, ¿no? El Bitcoin o las criptos. De todos modos, uno encuentra acciones que subieron mucho más que lo que subió el Bitcoin, ¿no? Entonces, oportunidades hay en todos lados. Creo que si uno busca en el mercado americano, también encontrás rendimientos parecidos a lo que puedes encontrar en el Bitcoin, ¿no? Solamente que, bueno, obviamente se ganó un espacio por la popularidad, pero hay acciones que subieron mucho más de lo que subió el Bitcoin en todo este tiempo, ¿no? Muy claro, Juli. Dígamelo a mí que estamos con un desafío entre Galicia y Cake, entre mercado tradicional local y criptomonedas. Bueno, está el Lobo, acá está Santi
para hacer una pregunta, así que Santi. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Primero nada, saludar a Juli, Santi, que querido, ¿cómo compartió. andás? ¿Cómo Tanto andas, tiempo. querido? Y nada, y poner un poco en claro, viste que yo ya ahora estoy un poco fuera del mercado y no tengo intereses políticos. Y yo lo conozco a Juli y veo la foto, sentaditos con Ramiro, hace como 5 años, y lo que no hay es el apoyo de la gente que tiene que hacer crecer el mercado. Porque nosotros nos rompemos los cuernos tratando de hacer las cosas, y cuando pedís un apoyo, no te lo dan. So excusa de que lo querés a nivel individual, ¿viste? Pero cuando hablas con la CNB o cuando yo hablaba con la CNB, te decían que ellos hacían el evento de la semana del inversor y eso era suficiente. Todos los demás esfuerzos son individuales. Por eso, Juli, no desmentirlo. O sea, vos no tenés el sponsor del mercado, la Cámara de Agente no te pone la plata a vos para que puedas seguir desarrollando contenido. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es nuestra? ¿O todos estos esfuerzos que estamos haciendo deberían estar apoyados por las entidades que corresponden? Bueno, a ver, yo sí me siento apoyado. Por ejemplo, no sé, Vima me hace un apoyo muy fuerte a mí, de hecho me auspicia el programa, lo mismo que Rofex. Yo creo que sí tengo, bueno, y todos los auspiciantes, ¿no? Que son grandes participantes del mercado y con mucha trayectoria. Así que, digamos, de ese lado creo que sí hay apoyo. Pero como vos decís, digamos, desde el lado más gubernamental, no, CNB o lo que sea, no veo, no, olvídate de mí, no veo a otros, como por ejemplo ustedes, podrían recibir algún tipo de apoyo o podrían recibir algún tipo de incentivo. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Santi? Es que Argentina está llena de necesidades. Entonces, llena de necesidades y llena de interrogantes también, porque hay mucha plata que no sabemos dónde va y hay mucha gente con muchas necesidades mucho más importantes que tener un programa de mercado, ¿no? Mismo, no hay gente, tenemos más de la mitad de los chicos que son pobres, entonces, digamos, es un país lleno de injusticia y lleno de necesidades, con lo cual yo creo que este tipo de cosas son más que nada proyectos personales y bueno, si no hay una política del gobierno, que por momentos en algún momento hubo, ¿no? Pero si no hay aún una política de gobierno de generar riqueza a largo plazo y se busca combatir permanentemente al capital, y bueno, lo que tenemos es un mercado cada vez más chico y no vamos a tener un desarrollo del mismo. Entonces, digamos, insisto, no es culpa de nadie, solamente que es la historia que tiene Argentina y la actualidad hoy en día también. Yo confío que en algún punto esto se va a revertir y confío que en algún momento yo quiero que haya más programas de radio, yo creo que haya más gente de mercado hablando en la tele. O sea, uno escucha y escuchás economistas, y yo digo, economistas hablando de economía, o economistas hablando de mercado, y no está mal que economistas hablen de mercado, pero no hay financistas hablando de mercado, no hay directores de sociedad de bolsa hablando en el mercado, no hay portfolio managers hablando de mercado en la tele o en la radio, no hay. Entonces escuchás siempre la misma voz, las mismas personas con sus mismos argumentos, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces Tal digo, cual. yo creo que hace falta que se renueve la gente y que se renueven los discursos, porque hay mucha gente con muchas cosas para decir, hacerle entender a la gente cómo funciona el mercado, cómo puede ser aplicado bien, de manera profesional, para que sus ahorros rindan mejor, para que su plata realmente sea bien cuidada, ¿sí? Y explicarle a la gente que es mentira que somos especuladores. Yo lo digo de manera digamos, como un sarcasmo, digamos, es un chiste. ¿No? O sea, digo, buenos días, buenas tardes, mis queridos especuladores, pero en general es justamente haciendo una parodia, porque yo sé que no somos no es especular, y especular no está mal, está mal que se estigmatice la palabra especular. Pero bueno, de cualquier manera, yo lo que creo es que va a haber más interés cuando haya más gente hablando del tema en el mercado, en los medios, y Pero ahí, Juli, ese es el punto. ¿Por qué no hay más gente? Porque no quiere. Acá hay millones de personas que estarían dispuestas a hacerlo. El tema es, ¿cuál es la estructura que tenés que tener? O sea, hay space de Twitter que son programas de radio en sí. sí. ¿Entendés? No, bueno, es que a ver, ahí tenés vos la barrera de no sé, la tele abierta o ver de buscar
programas de radio, en radios masivas, cosa de que poder salir de la pecera, que somos lo mismo 200.000, 300.000 que nos conectamos entre nosotros en Twitter, en la radio, etcétera, y poder hablarle a algo más masivo. Bueno, no sé cómo hacerlo, digamos. Yo por lo pronto todavía no lo logré, pero no sé, no bajo los brazos. Yo creo que en algún momento se va a tener que poder hacer. No sé, en Brasil, por ejemplo, vos lo tenés a Torino ahí, que lo está por hacer y lo está haciendo, de hecho. Sí, o Sí, sea, XP. Pero está acordate lo que hizo XP. Acá el único que, vos sabés la relación que tengo, pero el único que hizo algo como para cambiar un poco y mostrar algo diferente al mercado, y no hablo de falsos mesías, hablo de gente que se rompe generando contenidos como Ramiro, es Ramiro. Y justamente al revés, con la contra de mucha gente. Entonces, hoy el lugar que tiene Ramiro es un lugar muy ganado, pero no todos llegamos. Yo estoy en editorial, en Radio Perfil los domingos, hablando de mercado, pero nadie te apoya, Juli. Yo no quiero hacerlo, quiero que lo haga el mercado, o quiero que lo haga la CNB. No importa quién lo hace, ¿entendés? O sí. Julián Sosovich, o Diego Bursaco, o cualquiera de los que hace mucho que estamos en esto, pero necesitamos el apoyo de alguien, porque yo puedo ir a poner mi granito de arena, pero no puedo contratar un programa de televisión. ¿Se entiende? Te digo, me hace muy bien saber que Vima por lo menos te está reforzando. Como te digo, no soy más parte de ninguna league, la vendí, por ende puedo decir de Vima lo que creo y lo que vivo. ¿Entendés? Entonces, y siempre veo lo mismo. Veo exactamente lo mismo. Vas a pedir apoyo a cualquiera y parecería que no, que lo que haces no es importante. Por eso yo estoy muy con todos los space que puedo, porque además he ganado en tiempo, Juli, mucho, y puedo darle dimensiones a las cosas de otra manera. Antes en la vorágine no te das cuenta. Y nada, sé que sos una persona que hace mucho por este mercado, pero nada, tenés una fila de gente que quiere hacer lo mismo, así que si te pones la bandera y querés generar algo con contenidos, acá estamos. Bueno, Santi, Excelente, muchas gracias. excelente, Santi. Bueno, te vas con la bandera, ¿acaso? William Wallace, William Wallace de Vima. Bueno, y vamos con la última pregunta que la va a hacer Tenkan, así ya damos cierre al espacio. Muchas gracias, Santi, por participar, como siempre. Abrazos, chicos, me muteo. Hola, hola. ¿Cómo les va? Hola, Tenkan. ¿Cómo están? Qué invitado que pegaron, ¿eh? La Sí, verdad. un lujo. Me haces sonrojar, no es para tanto. Me va a empezar a temblar la voz, así que voy a hacer rap. Primero quiero cumplir un sueño, ya lo cumplí con Andy, así que bienvenidos mis queridos especuladores. Esa es la primera. Bien ahí, bien ahí. Y la segunda, Julián, te hago una pregunta, vos que estás en el mercado, ¿no te da la sensación de que Argentina o el Merval es a ver si me entendés la pregunta, a lo que quiero apuntar, es ya está la baja? ¿Qué más puede pasar después del COVID, de todo el mal manejo, de las fiestas, entre comillas, Sí. en casa? No sé, digo, no te da esa sensación de decir, ya está, ya no hay más nada, ese chiste de mandarte los dólares al banco cuando es un bono, ¿no tienes esa sensación? Sí, la verdad es que uno dice, bueno, ya cuánto más, o sea, si el mercado no siguió cayendo debajo de los 350 después de todo esto, bueno, es como que uno dice, bueno, hay cierto sustento como para pensar de que está todo para darse para que el mercado suba. La verdad es que uno encuentra muchos factores de negativismo, no solo eso, sino, digamos, que se vayan tantas empresas, que tanta gente, que se fundan tantas compañías, que tanta gente se vaya del país. Uno puede hacer un estudio, si querés sacá Venezuela al medio, porque Venezuela es una dictadura, digamos, pero de países democráticos, cómo hacer para tradear olas migratorias, ¿no? Argentina fue un caso, pero también, por ejemplo, no sé, España fue otro caso, porque cuando fue la crisis de España, que muchos españoles se iban a Inglaterra, se iban a Holanda, bueno, ahí también coincidió el piso del 2011, 2012 de España, digamos. A partir de ahí muchas acciones de España empezaron a generar un rally muy fuerte, digamos.
Lo mismo en Grecia, que bueno, hoy Grecia rinde casi negativo, ¿no? Entonces digo, Grecia también fue un caso de éxito en cuanto a las olas migratorias. Entonces, y Argentina otra vez está embarcada en un escenario de migración masiva, en donde la gente, el tipo que migra, lo que está haciendo es ir a es hacer short Argentina. Te estás yendo short Argentina con tu propia vida, estás vendiendo, cerrás todo acá y vas y te compras lo que sea que quieras comprarte en otro país. Si te vas a vivir a España, tu trade es short Argentina, long España. Entonces, si hay mucha gente saliéndose de Argentina, justamente lo que te está reflejando es el behavioral muy negativo en Argentina. Y el mercado suele hacer piso con un behavioral muy negativo. Ahora bien, la pregunta ¿es este el behavioral más negativo o hay algo más debajo? ¿Sí? O esto es un engaño. Y bueno, no lo sabremos, nunca lo sabremos, digamos, pero lo vamos a ver en el futuro. Ahora, que estamos más cerca del piso, estamos más cerca del piso. Yo no sé si fue logrado o no. Lo que yo siempre dije en el mercado, en la radio, es que me da la sensación, me daba siempre la sensación, quizás hasta hace poco, que faltaba este behavioral negativo, esta expresión de la sociedad en la calle expresando su negativismo, que era algo que no habíamos visto hasta ahora y que de hecho seguimos sin ver del todo. Por eso es que me genera dudas si efectivamente vimos el piso definitivo del mercado. Porque si uno repasa, en el 2001 la gente estuvo en la calle y murió gente. No hay nada más destructivo que la muerte de las personas en la calle a partir de manifestaciones o lo que sea. Es ahí donde el mercado hace piso. Donde ves sangre hace piso el mercado. Bueno, en el 2001 fue eso. En el 2008 también fue eso, no con muerte, pero sí fue mucha gente en la calle protestando con la crisis del campo, la CFJP. Hubo manifestación en la calle. En el 2012 viste lo mismo, con la gente manifestándose en la calle, el famoso 8N. Así que también mucha gente salió. Y ahora estamos en este proceso, tratando de encontrar el piso. Entonces, cuando la gente está muy enojada, sale y cacerolea o vota en contra del gobernante de forma masiva. Veremos qué tan masivo es ese voto rechazo. Eso sí podría ser un dato positivo. Ahora vos fíjate que cuando la gente está contenta, vota al gobernante, ¿sí? El behavioral opuesto, el bullish behavioral, ¿no? Este sería el negativo. El bullish, en el escenario positivo, es que vota al gobernante. Muy bien. 2011, perdón, de 2007 ganó Cristina con el 50 y pico por ciento, techo, junto con el techo de Estados Unidos, pero techo de Argentina. En el 2011 ganó Cristina con el 54, techo de Argentina también. En el 2015 lo sacamos porque era cambio de ciclo, y finalmente 2017 Cambiemos arrasó en toda Argentina, y fue el techo del mercado también. Entonces, claramente el mercado hace techo con un escenario de mucho optimismo, con la gente votando a favor del gobernante, mientras que en lo opuesto, los pisos se dan con un escenario de mucho negativismo, con la gente en la calle y votando en contra del gobernante. No vimos todavía la gente en la calle. Yo no sé si la gente se resignó o qué, pero esa expresión de negativismo con la gente y caceroleando en forma masiva o expresándose en forma masiva en contra del gobierno, que era algo típico en los demás crisis, no se vio en esta oportunidad. Por eso mismo es que no estoy del todo, yo creo que este rally es muy bueno, obviamente hay que aprovecharlo, veremos cómo sigue, ¿sí? Esperemos que siga, pero creo que será a partir de un resultado electoral que va a tener que ser apabullante para darle efectivamente ese behavioral negativo, ¿no? En donde digas, está bien, la gente no salió quizás por la pandemia, pero sí te votó masivamente en contra, ¿no? Una derrota en provincia de Buenos Aires, me imagino, que podría ser algo así. Claro, claro. Si eso no ocurre, no lo sé. No sé qué puede llegar a ocurrir. Igual, lo último con esto te digo, digamos, yo, por ejemplo, yo no invierto en Argentina. O sea, yo la verdad que no invierto en Argentina. Por varios motivos, digamos. Por un lado, porque yo asesoro a mis clientes con Argentina y no quiero tener ningún tipo de sesgo hacia las inversiones en Argentina. Pero por otro lado, también porque todos los días escribo sobre artículos sobre Argentina. Uno tiene toda tu vida en Argentina, tu trabajo en Argentina, tu casa en Argentina, toda tu vida en Argentina, tus ingresos atados a Argentina. Con lo cual, sumar riesgo Argentina a la cartera, si bien el mercado está muy bajo y muy barato, hay que ver cuánto te conviene también desde el lado del portafolio. Por supuesto que bueno, puedo invertir 10%, 15%, bueno,
es ahí interesante ver cuánto querés calibrar tu riesgo de tu vida y tus inversiones en Argentina y asociarlo a Argentina. Porque si a Argentina le va mal, probablemente vos ya estés sufriendo por el lado cambiario, por el lado de tu laburo, por la devaluación de tu propiedad, etcétera. O sea, que ya tenés riesgo asociado a tu cartera en activos argentinos. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es no sobreponderes Argentina, y si podés diversificar a nivel global con los CDRs o con otra clase de activos, creo que es lo óptimo. Excelente, Juli, excelente. Esto último muy bueno respecto a lo que tiene que ver con la diversificación. Gracias, Tenkan, por participar. Gracias, Santi, por participar. Y bueno, Juli, gracias por apoyar el espacio. Gracias por tomarte el tiempo para poder estar presente. Sabes que estoy muy agradecido porque estés hoy acá en el programa. Y bueno, espero que volvamos a encontrarnos. Estoy hablando ya para que venga tu compañero de Aftermarket. Si Dios quiere, lo vamos a tener pronto en el programa. Dale. Le mando un audio para que se ponga las pilas. No, ya está. Ya estamos coordinando fecha. Así que nada, agradecerte de corazón que tu participación, digamos, para el programa es muy importante y sos una persona, yo me hago cargo de lo que digo, sos una persona muy importante para el mercado. Bueno, muchas gracias. La verdad, bueno, un gusto para mí que sigan creciendo estas cosas, estas iniciativas, así que me pone muy contento y esperemos que haya más todavía. Así que bueno, gracias por la invitación. Siempre a disposición para hablar con ustedes, la verdad, un gustazo. Los sigo a todos, lo que ponen, los análisis, así que me gusta mucho y bueno, nada, los felicito de este lado. Muchísimas gracias, Juli, por la participación, a Santi, a Tenkan y bueno, obviamente al Tibu por el copartner de siempre para dar toda la información y estamos muy agradecidos de haberte tenido. Bueno, chicos, mil gracias. Muchas Por gracias, mi lado, Juli. les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, Juli. Gracias.